Listo. Buenos días a todos. Doctor, damos inicio a una serie de entrevistas personales para un cargo de juez de cámara con asiento de funciones y residencia en la ciudad de Neuquén. Eh, Comenzaremos con una serie de preguntas, pero previamente es costumbre que hagan una presentación personal, si bien en este concurso, digamos, siendo una región que nos conocemos relativamente todos de la carrera, digamos, de los que se presentan en esta entrevista, pero como público quisiéramos que se haga conocer, por favor. Bien, gracias, doctor. Un buen día nuevamente. Soy Diego de Virgilio, tengo 51 años. Ante todo, en esta etapa final del concurso, me gustaría agradecer nuevamente al personal administrativo del Consejo, que realmente cada vez que lo necesité supieron orientarme, aconsejarme con respecto a los trámites y demás. Así que gracias a ellos otra vez. También quiero resaltar en esta instancia definitoria no solo la importancia que tiene, sino sobre todo de lo personal, dejar aclarado que, o anticipar, que mi participación en el concurso no se apoya en la búsqueda circunstancial de un cargo, sino que responde a una decisión muy madurada, muy pensado, sobre todo comprendiendo lo que implica o supone el cargo que está en juego. Es un cargo de los más altos dentro de la estructura del Poder Judicial y tengo la confianza, en caso que me tocara, que voy a poder desempeñarlo adecuadamente. Dicho esto, les cuento rápidamente algunas cuestiones de índole personal. Yo nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Viví en esa zona hasta el año 1998, es decir, que hasta culminar la carrera de grado de abogacía, residí en Buenos Aires. A fines de ese año llegué a la región, me radiqué en Cipolletti y es allí donde vivo desde aquella época. Tengo dos hijos, Clara, que tiene 24 años, cumple en realidad en pocos días, está terminando sus estudios de psicología en Buenos Aires. Mi otro hijo, Faustino, tiene 21 años, él estudia administración de empresas, también vive en Buenos Aires. Yo vivo con mi pareja Martina. En lo que tiene que ver con mi formación académica, estudié en la Universidad Católica Argentina, obtuve el título en el año 1998. A los pocos meses, como recién les comentaba, ¿Moreno y Defensa o en...? comencé en el año 91 en Moreno y Defensa y ya el segundo año pasamos a la sede de Puerto Madero. Eh, Exactamente. Les contaba que, bueno, a los pocos meses de obtener el título, llegué a Cipolletti. Yo en ese momento en Buenos Aires trabajaba en ANSES, en la Gerencia de Control y Prevención del Fraude, y a través de un traslado llego a la UDAI, a la Unidad de Atención Integral de ANSES en Neuquén, ya para desempeñarme como asesor legal. Paralelamente, bueno, llegué en diciembre, inmediatamente en el mes de febrero tramité todas las matrículas. Creo que la primera de hecho fue en Neuquén, en el Colegio de Neuquén, simultáneamente en el Colegio de Roca, que en esa época todavía no estaba formada la cuarta circunscripción con cabecera actualmente en Cipolletti, y simultáneamente también en el Fuero Federal. Así que mientras mayormente por la mañana ejercía el cargo en ANSES, por la tarde empecé a atender los primeros asuntos como abogado particular. En poco tiempo, ya por fines del año 2000, y en función de la demanda que requería el estudio, opté por privilegiar la actividad privada, renuncié a mi puesto en la ANSES y desde entonces me dediqué exclusivamente al ejercicio de la profesión independiente. Bueno, lo hice durante más de 19 años, mayormente en el campo del derecho civil, comercial, laboral y con una actividad muy intensa como abogado litigante. Yo no pude aprovechar ya las ventajas de la digitalización y cómo se litiga hoy en día, así que recorrí las dos provincias, Neuquén y Río Negro. Litigaba también en el interior, Sopala, mucho menos en Junín, sí en Cutralcó, bueno, principalmente en la ciudad cabecera, en Neuquén, y en el lado de Río Negro, por supuesto en Cipolletti, General Roca, Villa Regina, alguna vez en Bariloche.
En fin, fueron muchos años. Simultáneamente participé activamente también en la conducción del colegio, siendo parte de algunas comisiones directivas, y también fui en algunas ocasiones designado miembro representante de los colegios, o del colegio, mejor dicho, en el Consejo de la Magistratura de Río Negro, tanto en el Consejo Mayor como el Menor en otro periodo. Bien, ya en el año 2018, y por una cuestión de interés que desde muy joven eh, tenía y me proyectaba, me visualizaba en algún momento en la carrera judicial y puntualmente en la magistratura, concursé para un cargo de juez de primera instancia del Foro Civil y Comercial en el año 2018, gané el concurso, fui designado en abril. ¿Reemplazo de consentido fue? No, ese cargo era del doctor Alejandro Cabral Luedia, que había sido designado pocos meses antes como juez de cámara y por eso se produjo la vacante en este juzgado. Bueno, como les contaba, fui designado en abril del año 2018 y al mes siguiente, el 18 de mayo, ya juré y comencé a desempeñar funciones, así que llevo ya más de 7 años y medio en ese cargo. Por supuesto, es un cargo que estuvo a la altura de las expectativas que tenía, implicó desde el primer momento y que implica cada día un desafío, una responsabilidad importante. Eso me motiva, no escapo a las responsabilidades, por el contrario, son los puestos que me gusta ejercer y creo que he tenido hasta acá un desempeño bueno, no tenemos mayores inconvenientes en el tribunal. Así que bueno, en base a todo eso, a mi experiencia profesional, eh, como les dije al principio, no vengo a probar suerte en un concurso, vengo a ofrecer un perfil que combina experiencia en la abogacía, trayectoria en la magistratura, conocimiento sobre el cargo de juez de cámara y estoy convencido que si este consejo así lo decide, podría desempeñarlo correctamente, con compromiso y responsabilidad. Bien, buen día, doctor. Buen día. Sí, me gustaría saber qué opinión tiene o si conoce la ley esta que se está tratando ahora recientemente sobre la regionalización de la justicia en la provincia de Neuquén y cómo replantea este reordenamiento de todas las jurisdicciones, ¿no?, en la provincia. Bueno, las distintas denominaciones que tienen. Bueno, me gustaría escucharlos. Bien, sí, conozco. Todo esto se inscribe dentro del denominado Plan Provincial de Regionalización. Esto comenzó en abril de 2024 como un plan o dentro de la política estrategia del gobierno actual. Se lanzó a través de un decreto, el decreto 366 de marzo del año 2024. En ese mismo decreto se invitaba tanto a la legislatura como al Poder Judicial a adherir a este plan. Fue así que algunos meses después, en diciembre del año 2024, la legislatura sanciona la ley 3480, donde adopta la división territorial o geográfica de la provincia de Neuquén, la divide en 7 regiones, ahora las voy a enunciar, y del mismo modo, con posterioridad, el Tribunal Superior de Justicia, en base a esta invitación a adherir, también, bueno, hace algún estudio a través de su departamento de planificación y demás, y eleva también un proyecto para eh, sumarse justamente a esta política pública y lo hace con algunas salvedades. Si no estoy confundido por lo que leí, ayer mismo se sancionó esta ley que propuso el Tribunal Superior de Justicia. En cuanto a la regionalización puntualmente, son 7 regiones, comenzando por el norte, es región Alto Neuquén, luego región del Pehuen, está también la región de los Lagos del Sur, región del Limay, después la región de Confluencia, Vaca Muerta, y me estoy olvidando la región, ya lo voy a mencionar, de la comarca. Bien, esas son las 7 regiones que, como decía, surgen del plan provincial. También mencioné que en lo que refiere al proyecto del Tribunal Superior de Justicia tiene algunas particularidades. No puede
replicar exactamente toda la organización de la estructura. Pero hace la implementación y algún cambio de jurisdicción por cercanía. Exactamente, exactamente lo que, por ejemplo, en lo que es la región Vaca Muerta, no se afectan todas las zonas geográficas que de acuerdo a la ley provincial están dentro de esta zona. Queda en principio afectada solamente la ciudad cabecera de Rincón de los Sauces, que a su vez esta ley, eh, impulsada por el Tribunal Superior, provoca un desplazamiento de la competencia de segunda instancia, es decir, hoy Rincón de los Sauces, la competencia es de la Cámara en materia de recursos, con la Cámara de la primera circunscripción, hoy Confluencia, y va a pasar a regirse por la competencia de la Cámara del Interior. Otras localidades como San Patricio del Chañar y Añelo, que si bien geográficamente estarían dentro de la región Vaca Muerta, van a quedar por el momento afectadas a la región Confluencia o circunscripción Confluencia. Bien, hay una reconfiguración en definitiva también desde el punto de vista de la organización judicial. Muy bien, claro. Y respecto de la reforma al Código Procesal Civil, bueno, ¿qué opinión tiene al respecto? Lo vi en las jornadas. Exactamente. En el Tuve colegio. Y si, más allá de que no es el proyecto definitivo, digamos, sino lo que se trató en estas jornadas que dieron en el colegio de abogados fue más bien eh, un último proyecto que se iba a remitir a la legislatura, pero bueno, pero en síntesis la palabra final está en la legislatura, como bien sabemos. Y si tiene alguna crítica, digamos, esto a lo que pudo tomar conocimiento. bien, más que crítica, bueno, conozco, tengo un panorama general de lo que propone la reforma, que bueno, el autor lo denomina transformación porque habla de un cambio radical del sistema. Él menciona que se pasa a un sistema jurisdiccional o inquisitivo a un sistema o al proceso típicamente adversarial. Lo escuché en esta presentación que se hizo del código hace unos 20 días en el Colegio de Abogados. Eh, no es una crítica, es una observación. Creo que es una definición un poco tajante, asumir que el código actual es un código jurisdiccional o inquisitivo. Si bien tiene algunos rasgos, creo que predominan también cuestiones de índole adversarial o garantista. El autor responde a una corriente justamente procesal muy procesalista muy marcada, que es el garantismo procesal. Yo tengo formación en esa escuela también. El doctor Alvarado Belloso, el doctor Calviño fue docente de posgrado, de maestría, así que conozco el pensamiento y creo que es una doctrina muy sólida desde lo argumentativo, desde los fundamentos, pero tiene no quisiera usar la palabra fundamentalismo, pero sí es muy impermeable. Recuerdo siempre una expresión de Alvarado Belloso, es decir, una gota de tinta en el vaso ya transforma, conspira contra todo el sistema. Bueno, veo que toda esta visión está muy claramente plasmada en este código. De hecho, en uno de sus artículos, los primeros, el artículo 3 expresamente hace referencia al proceso adversarial. Esto es muy significativo desde cómo se posicionan o dónde queda el rol de las partes y el rol del juez. Eh, Tiende toda esta corriente y el código, por lo que vi, a poner en manos de las partes no solo el impulso del proceso, todo lo que tiene que ver con la cuestión probatoria y el juez ser un mero no espectador, por supuesto, pues dirige el debate, pero con restricciones muy fuertes respecto de las que rigen en la actualidad, muchos códigos, eh, incluso casi que estos, por ejemplo, yo de Gerson Prionero, como conté, iban algunas cuestiones a contramano. Eh, Allá, por ejemplo, pues, el juez puede interrogar libremente a los testigos. Acá, como digo, el proceso adversarial es totalmente de reglas claras. Las partes son las que preguntan o repreguntan. La audiencia, el juez tiene prohibido
preguntar, a lo sumo puedo pedir alguna aclaración sobre algo que no quedó, no quedó claro, pero no puede de ninguna manera hacer preguntas. Solo un Sí, segundo. Y ese aspecto, ¿qué valoración le hace usted? Y en su rol de juez, ¿no? yo creo que en la medida que las reglas estén claras, es decir, a mí me parece que eh, no tengo una opinión ni a favor ni en contra de una postura. Creo que en la medida que esto se sancione por ley y se adopte este sistema, es un sistema que no ofrece eh, ningún tipo de contradicción. Creo que ofrece garantías para las partes, hablé del garantismo, en el sentido que relativiza cualquier tipo de susceptibilidad en cuanto a que el juez pueda preguntar o con alguna medida de mejor proveer, dejar la sensación que quiere favorecer alguna parte en el juicio. Yo comparto la lógica, no tengo realmente objeciones puntuales, creo que me adaptaría muy bien a ese sistema. De alguna forma, ¿quería No, preguntarle, doctor? sí, sí, ¿Eh? sí, justamente. Eh, Frente al mundo que viene, ¿no? Bueno, yo no están acostumbrados a escucharme mis colegas, así que mis colegas se los aburro, pero aprovecho esta oportunidad y acá más o menos. Pero frente a todo lo que viene, ¿no? Que viene, todavía escuchaba a Salvato, el chico este que él puesto bastante, y que pone en crisis a Harari, ¿no? En cuanto a una visión negativa a todo lo que viene. Viene una época de caos, ¿no? Después del caos viene el cosmos, se dice, ¿no? Entonces, frente a este avance de la tecnología y el avance de la tecnología de cambio de metodología y de proceso y de análisis de procesos, como de fuentes auténticas y que todo fluye, o sea, me mete un beneficio de utilidad sin gasto, pone el número de documento y cuando cliquea el proveyente ya tiene todo el cuadro probatorio. ¿Cómo tensiona? O sea, esto es libre, esto no es una pregunta No, no, no. a ver, una reflexión para poner en crisis o para cuestionar o para tensionar la entrevista. Por el contrario, ser libre, porque yo me lo pregunto, Sí, sí. entonces me gustaría de aquel que está en terreno fértil todos los días, digamos, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo? No, Bueno, yo o creo que, sea, y esto es inevitable, como si sale el sol y está y va a existir y va a pasar. ¿No va a bien, tensionar todas estas situaciones? bien, creo que Porque yo hay, tendría que decir, está prohibido, bajen este sistema, está prohibido el sistema de beneficio de ahora en más con este proceso, estaría prohibido, no, en realidad, no, porque no lo insta el abogado, lo insta el tribunal a través de un proceso, en realidad, justamente en materia ¿no? de, de Pones beneficio, crisis. sí, Doy ejemplo, no, no, entiendo, y de alimentos también. En alimentos usted va a poner, porque el beneficio integral, les cuento la historia, este desarrollo de beneficio integral sin gasto, en realidad era para los procesos de alimentos. Ahí es cuando me cuestionan adentro los que más saben, yo tengo idea, pero los que más saben son los que orientan y uno tiene que escuchar a los que están todos los días en el terreno. Me dice, ojo que por el fracaso del proceso en beneficio de liquidez sin gasto, uno lo remedia. En un proceso de alimentos pone mucha crisis. En realidad va a pasar va a estar en el alimento o está en el alimento esto. Entonces, cuando venga el abogado, no va a librar ningún oficio, ni va a apretar ni un clic, sino que ya emerge del proceso automatizado. bien, ¿Sí? sí, doctor, lo entiendo. Eh, ¿Cómo tensiona esto con un código hay algunas, liberal, ¿no? Eso lo estoy. por ahí algunas aclaraciones. Es decir, en el marco del proceso adversarial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el orden público o cuestiones indisponibles, desde ya que no quedan afectadas o directamente condicionadas al impulso de parte. En términos estrictos, es siempre en lo que sea materia transigible, disponible, ahí podemos hablar de un proceso puramente adversarial. Entonces, Eh, entonces, un ejemplo, procesos de ejecuciones fiscales fluyen. Entonces, para distraer nuestro presupuesto, automatizo ese sistema para gastar la energía y el dinero en los procesos civiles, de familia, etcétera. Entonces, fluye de fuente auténtica y automáticamente salen todas las providencias, ¿sabes? Y salen.
y sale y le manda hasta el mandamiento al abogado. Ahí sí lo voy a dejar cliquear al abogado cuando quiera el mandamiento, No, pero el correcto. proceso sale automático. Correcto, en ese caso entiendo perfecto. De hecho, son ya mecanismos o herramientas que se están utilizando Pues, en otros sí, poderes judiciales. Ya Río Negro, sí. desde hace tiempo, tiene implementada la sentencia creada Sí, por, pero es monitorio ese. sí, exactamente, tiene otro tipo de proceso, pero también está automatizado con el uso de inteligencia artificial generativa. Y en ese caso, el impulso queda dado a la promoción de la acción, es decir, con ese disparador a instancia de parte saldrá el documento que elaborará la inteligencia artificial. Y Es lo que respecto a lo decía, que usted, va a haber crisis. yo creo que van a confluir dos cuestiones. Por un lado, todo este avance tecnológico creo que ni siquiera hoy estamos en condiciones Evaluar. de afirmar hasta dónde va a llegar, cómo va a ir evolucionando, porque los datos de la realidad son muy gráficos en cuanto a lo rápido que evoluciona y que no terminamos de aprender una cosa que ya hay algo diferente. Pero independientemente de eso, creo que, ir tratando de enlazar de la cuestión con la reforma del código, va a confluir con esta cuestión que también va a requerir mucho tiempo de cambiar la cultura del litigio, de cómo está acostumbrado a litigar hoy el abogado, de cómo está acostumbrado hoy a actuar un tribunal. Va a haber que capacitar en cuestiones de oralidad en juicios civiles porque se instala toda esta situación este principio que se le trata de dar a los procesos, si bien quedan reducidos a la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia de juicio ya requiere algunas destrezas en cuanto, por ejemplo, a interrogatorio de testigos, contrainterrogatorio, que no son formas que hoy el abogado, si bien las puede conocer desde lo teórico, lo cierto con la práctica, nunca se han llevado adelante. Entonces, me parece que va a Va a confluir. requerir mayor presencialidad del letrado que hoy no está acostumbrado a ir porque trabaja a distancia y ahora va a requerir En la principio sí, presencia. no se descarta la modalidad de audiencia por videoconferencia, pero entiendo que se apunta Las principalmente técnicas. a la inmediación justamente más próxima y que sea de manera presencial. Hay muchos otros cambios, hablaba el doctor del beneficio de litigar sin gastos, ya está previsto en el código un mecanismo de concesión automática del beneficio, tiene otro nombre en el código, creo que hablan de acceso gratuito a la justicia, y es un beneficio que se obtiene con una declaración jurada, donde automáticamente se concede el beneficio y Yo lo obviamente. di a título de ejemplo, dije de eso, alimentos y muchos No, procesos. no, yo lo quiero mencionar porque es una de las modificaciones Sí, que me preguntaba el doctor también. Hay muchas también modificaciones en materia de prueba. Bueno, lo, lo Sí, cortamos acá porque... en general está muy bien. bien, Gracias. Sí, Lo mío, buen día, no va a buen ser una día. pregunta, sino un complemento de lo que venimos hablando de la reforma. En un concurso reciente, un postulante eh, planteó algunas dudas sobre, sin determinar cuáles, eh, sobre la reforma que podrían colisionar con el texto constitucional. Que me llamó la atención y que no pude. ¿Usted ve algo que pueda pasar por ahí? Porque últimamente están siendo cuestionadas muchas normas Sí, que yo, está sancionando la legislatura, por ejemplo, reiterancia. Este, sí, bueno, en materia propiamente civil y comercial, no habría ningún tipo de cuestiones relativas por ejemplo, a la reiterancia. No no, obstante, no, ya eso. no, ya sé que es un ejemplo, doctor. Estoy tratando de encontrar algún hilo en esta, no conozco bien qué fue lo que dijo este postulante, pero sí hay alguna situación desde la doctrina, la teoría, por ahí aparece que es la cuestión de la tutela judicial efectiva, eh, que si bien no está, por lo menos en el texto de la Constitución Nacional de manera expresa, es un derecho fundamental, y esa tutela judicial efectiva, también relacionado con lo que opinaba o preguntaba el doctor,
puede quedar un poco desdibujada en este proceso entregado a las partes y decir, bueno, ustedes piden y el juez concede, y lo que no pide no se otorga. Entonces, creo que puede haber algún punto, no sé si de cuestionamiento, pero sí de tensión con justamente con ese instituto. Hola, ¿Qué tal, doctor? Buenas hola, tardes. doctora. Doctora, tiene razón, No soy disculpe. abogada. Sí, cierto. Doctor, desde su inicio, la charla hizo mención en cuanto a su cuestión personal y hizo una mención especial para todo el personal administrativo de esta magistratura. Yo lo traigo a la magistratura nuevamente. Bien. Y le pregunto, ¿qué opina usted tanto del jurado académico que lo evaluó en lo oral y en lo escrito, que usted nos describa ese momento, cómo fue para usted, porque es importante saber para nosotros, los consejeros, cómo se siente aquel postulante bueno, que decide finalmente venir más allá de los resultados que tenga. Bien. Así que te escucho, doctor. Gracias por la pregunta. Eh, bueno, fueron sensaciones distintas en lo que respecta al examen escrito y al examen oral. En el examen escrito, bueno, la temática se sortea, un poco un caso de daños relacionado con derechos del consumidor y realmente era un asunto, un caso que comprendía, que manejaba. Sí, me encontré con la dificultad temporal, nos dieron 4 horas y media y la realidad es que, bueno, mientras uno va pensando en la estructura de la resolución, tratando de seleccionar los argumentos más sólidos, fui avanzando con el examen y ya cuando vi que quedaba poco tiempo, incluso lo recuerdo, pues en voz alta consulté a los otros concursantes, digo, bueno, se podrá pedir más tiempo y estaban todos de acuerdo porque no nos alcanzó creo que a ninguno. Eh, Se consultó y bueno, no sé si el jurado quien tomó esa decisión, no nos habilitaron ningún margen más, así que terminé con mucho apuro y me quedé como con ganas de poder entregar un examen con un proyecto más cerrado de la sentencia. Así que me fui con una sensación rara, decir, bueno, no lo completé, por ahí no me fue tan bien. Al día siguiente era el examen oral y bueno, tenía esta intranquilidad del escrito, digo, pucha, por esto que conté, era un tema que no es que no lo manejaba, sino que no pude por ahí expresarme de la manera que hubiese querido. Y en el oral creo que fue muy sólida la exposición, no me han marcado ningún tipo de error, la devolución fue muy buena. Eh, y sí me sorprendí, porque esto lo comento ya que me lo preguntan, me sorprendí al ver las calificaciones, no tanto porque yo no esté de acuerdo, por ahí tenía alguna expectativa mayor, sobre todo en el examen oral, no encontré, tuve 16 puntos y la verdad es un 8 pero leyendo la devolución no encontré la razón para bajar 4 puntos. La verdad, la devolución fue muy positiva, me pareció por ahí excesivo descontar 4 puntos. No obstante, bueno, sobreviene otra cuestión, el jurado entrega las notas y hace una explicación. Bueno, obviamente cuando veo las notas, si bien tenía alguna expectativa mayor en el oral, vi las otras notas y dije, bueno, definitivamente el jurado lo explicó, que aparentemente era un juzgado riguroso, estricto, no me quedó ninguna duda viendo justamente las calificaciones. Esto también lo quiero decir, en última instancia, creo que me tomé muy estrictamente lo que dijo el jurado y si bien tuve una primera inercia de impugnar, dije, no, a ver, la explicación ya la dieron, son estrictos, hay una diferencia muy grande con los otros puntajes, impugnar a lo sumo se podrá lograr alguna mejora menor, pero bueno, me sorprendió, sí, es verdad, cuando las únicas 2 personas que impugnaron tuvieron un incremento de casi el el 10% del puntaje, lo encontré algo contradictorio con el rigorismo que dijo que tenía el jurado, admitir después que se equivoca o no califica con tanta exactitud. Yo dije, subieron un 10%, un 15%, casi que nos da derecho a todos los demás a creer que nuestra calificación también
es un 10% mayor. Esa fue la sensación que tuve. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a usted por la pregunta. Doctor, buen día. Buen día, doctora. Bueno, gracias por esta devolución que nos hace de la etapa técnica. Para nosotros es importante para ahí tener en cuenta y ver cómo se siente el postulante, porque es un momento de tensión para todos. Si bien hay muchos, o la mayoría que viene ya está en la dinámica del trabajo, estar haciendo eso bajo presión, no es lo mismo estar en un examen con un reloj de 4 horas. Así que tomamos lo que acaba de Gracias. manifestar. Doctor, me gustaría saber si usted conoce el estado actual de la sala para la cual está postulando, el tema de demoras, de recursos, qué es lo que se está planteando mayormente y cuál sería su propuesta de trabajo en caso de seguir. Bien, sí, tengo información bastante reciente. Me acerqué a la Cámara Civil, la verdad que fui muy bien recibido, primero por el presidente, y también tuve oportunidad de ya lo que hace propiamente la vacante, que es la vocalía 7, parte de la sala tercera. Tuve oportunidad de hablar con la secretaria, que bueno, casualmente es una funcionaria con la que ya trabajé, fue secretaria de mi juzgado en Cipolletti, antes de asumir en la Cámara de Neuquén, así que nos conocemos, y creo que eso puede ser un beneficio si llegado el momento de, si nos tocara volver a trabajar juntos. Estaba también en ese momento el doctor Menestrina, porque está subrogando la vocalía 7 en este momento. Y con posterioridad pude también hablar con el doctor Sciucci, que es el otro vocal de la sala tercera. Recabé varios datos, los datos son, si bien son bastante exactos, son de mediados de noviembre, por lo tanto esos datos seguramente ya se modificaron, pero sí me permitieron tener un panorama en cuanto al volumen de causas. La Cámara en general, hablo siempre de mediados de noviembre, tenía una cantidad de 500 causas para dictar sentencia aproximadamente. Cuando hablo de sentencia, comprendo tanto las definitivas como las interlocutorias. En la proporción había unas 365 sentencias definitivas, el resto son interlocutorias. Y en lo que refiere a la distribución entre las salas, de esa cantidad de 500 sentencias que mencioné, unas 140, 150 son las que corresponden a la sala tercera, es decir, un poco menos que las restantes salas, la 1 y la 2. A su vez, estas 140, 150 sentencias, resoluciones pendientes que tiene la sala tercera, tienen hoy diría que una tercera parte, 47, 50 sentencias, son de la vocalía 6 del doctor Sciucci, y otras 100 sentencias son las de la vocalía 7, que prácticamente duplican a los números de la vocalía 6. Las materias recursivas, predomina lo que es eh, bueno, el fuero laboral consume básicamente un 50% en términos aproximados, y mayormente dentro de lo que es la temática laboral, lo que tiene que ver con ley de riesgo de trabajo, que bueno, siempre se caracterizó por una alta litigiosidad, así que muchas causas responden a esa temática. En segundo orden son causas ya del fuero propiamente civil, y también predominantemente cuestiones de daños y perjuicios por accidentes de tránsito, con o sin lesiones, algunas cuestiones contractuales, en menor medida temas relacionados a inmuebles, desalojos, reivindicaciones. También baja mucho lo que tiene que ver con la temática de derecho de familia, por lo que estuvimos viendo, no llega a ser el 10% de lo que llega a lo que llega a la Cámara, y muy poco de los juzgados o los de juicios ejecutivos, en mucha menor medida. Quiero destacar que, bueno, es reciente la incorporación del doctor Sciucci. La situación cuando él asumió, mencioné recién que hoy hay 47, 50 sentencias en su vocalía. Cuando él llegó había 120. Por lo que estuvimos viendo y conversando, bueno, primero me parece que es un trabajo destacable, muy pronto ha podido 4 meses. acomodar los números de su vocalía y de la sala misma en general, porque como dije, incluso está con valores, creería, superiores a las otras salas, por lo menos en cantidad de sentencias. Por lo que vi, el equipo de trabajo está completo, eso es importante.
me informé sobre cómo es la estructura, cuáles son los funcionarios que están directamente, digamos, en la etapa jurisdiccional, porque también la Cámara tiene su Secretaría de Trámite General, pero en lo que hace a lo estrictamente jurisdiccional, está la secretaria de la sala, cada relator. Sí, doctor. Perdón que lo interrumpa, Sí, pero sí. está relacionado con esto. Me llama la atención lo que usted manifiesta respecto de estos datos. Un vocal llega a una sala y baja en 4 meses de 140 Es a 40 y 120. algo de causas, más o menos. Sí. Y en las otras salas hay entre 70 y 90 causas hoy a resolver por sala, ¿no? Entonces, en su opinión y por la información que usted pudo recabar, a qué se debe eso que un vocal en tan poco tiempo haya sacado adelante esa vocalía? Me pregunto yo si es resignación de calidad versus cantidad, tiene que ver con el apego al trabajo que tiene un juez en horas sillas que debe hacer. ¿Cómo lo analizan? Bueno, creo que es multicausal la respuesta, creo que no, estas situaciones no se pueden eh, resolver solamente con mayor empeño individual. Es decir, creer que llega una persona y por más horas de trabajo que ponga va a revertir una situación de atraso, por ahí es minimizar la cuestión. Obviamente que demanda, y creo que inicialmente, ante una situación crítica como la que posiblemente tenía en ese momento la vocalía del doctor Ciucci, creo que ha puesto su impronta, su dedicación y su responsabilidad es visible a la luz de los resultados, pero creo que sobre todo hay una línea de gestión con el equipo, con fijar metas, con supervisarlas. Por eso digo, no está tanto en el trabajo individual, que obviamente es fundamental, sino creo que hay otras razones con las que estoy totalmente de acuerdo y creo que las ejecutaría de manera muy parecida, por lo que pude hablar con él. Coincidimos en muchas cosas, creo que me entendería muy bien con el doctor Ciucci. Y sí, a su otra pregunta, doctor, no he visto, pues también leí muchas de sus resoluciones, sentencias definitivas, sentencias interlocutorias. No creo que haya resignado tanto cuestiones de calidad, sino que sí ha tenido un criterio muy práctico, por ahí focalizar las cuestiones más dirimentes del asunto sometido a decisión, y por lo menos creo que está privilegiando hoy la cantidad, la alta demanda. No diría en desmedro de la calidad porque no son sentencias que no cumplen ese estándar, pero sí por ahí sin profundizar como que se podría hacer con mayor comodidad, tal vez más adelante con la cámara funcionando mejor. En cuanto a las otras salas, no podría emitir hoy una opinión de cómo trabajan, qué responde. Sí, esto es una sensación y tampoco lo quiero aseverar. Por ahí veo alguna tendencia en cierta sala a mayor cantidad de disidencias. Eso sin querer tiene su repercusión en los plazos. Pero bueno, no tengo mayores elementos para conocer la metodología puntual de cada sala. Gracias, gracias. Avanzar. Doctor, le hago una consulta. ¿Usted sabe cuántas, por lo menos en estadística de lo que está publicado en la página del Poder Judicial, cuántas sentencias sacaron en los fuero no penal, sacando ejecutivos que no tienen competencia, perdón, administrativos? ¿Cuántas sacaron sentencias el año pasado, 2024, y qué porcentaje va en apelación? ¿Usted se refiere a sentencias del Colegio de Jueces? No, ahí tenemos en las estadísticas Sí. la Cámara, los juzgados civiles de por lo menos la primera circunscripción, ¿sí? Hay un total, yo tengo un número, por lo menos acá, que me dice, bueno, por eso es lo que quería saber si usted tenía conocimiento, ¿no? Pero son 39.655 total de sentencias, de las cuales hay un montón, el 70% son de trans y remate, con lo cual Por eso. damos que no va. Mi pregunta apunta es en qué porcentaje de esas sentencias definitivas de primera instancia 2024 fueron a la Cámara el año pasado. No tengo los datos concretos del año pasado, sí tengo los actuales, porque la verdad me enfoqué más en la actualidad de la Cámara, que es por ahí lo que me interesaba tener. No, está bien, como para saber Sí. qué porcentaje se apela Sí. de las de primera instancia de todos los pueblos, ¿no? Más o menos como decía, al mes de noviembre ingresaron a la Cámara cerca de 2.330 30 expedientes.
si recurridos, ahí, como dije, pueden ser por sentencias definitivas o interlocutorias. En la proyección que resta del año se estimaba que se iba a llegar a 2.600 causas. Me informaron que más o menos hay un incremento que ronda el 25% por año, es decir, si este año ingresaron las 2.600 o van a ingresar en definitiva 2.600, 700, el año pasado habrían sido entre un 20 y un 25% menos. Se nota, en términos porcentuales, si eran 40.000 sentencias, estamos hablando de números menores, porque serían casi 2.500, no llega al 10%. Pero no quiero hacer esa relación con tanta seguridad. Sí, hacer hincapié en que es creciente aparentemente el volumen de cámaras de causas que están ingresando a la Cámara, y sé que por lo menos hay algunos estudios, algunas mediciones que se están haciendo, como y están dentro de la Agenda 2026, la consideración de una cuarta sala. No sé finalmente qué va a ocurrir con eso. Me parece que sería una buena respuesta, sumado a la cobertura, por supuesto, de las vacantes que todavía tienen las salas existentes. Bien. Era solamente para saber si tenía conocimiento de eso. Usted habló de garantismo profesional, procesal hace un ratito cuando le preguntó al doctor Losinski por la reforma. Habló de garantismo procesal y me gustaría saber qué opinión tiene o qué puede decirme. Garantismo procesal que prevé este código con el activismo judicial que se ve hoy casi en todos los poderes judiciales, ¿no? Bien, bueno, justamente eh, son desde lo teórico dos líneas de derecho procesal opuestas, y también creo que me referí de alguna manera a que a veces cuando se radicalizan las posturas o hay una postura impermeable a decir soy absolutamente garantista o es un código puramente basado en el método, en el sistema adversarial, y cualquier cuestión donde el juez pueda participar ya vicia el sistema o el régimen procesal garantista. Eh, yo personalmente creo no, estoy seguro por haberlo estudiado y compartir más, porque fui abogado litigante. A mí me da mucha más confianza el garantismo procesal. Eh, Me parece que con las reglas claras uno no está expuesto a sorpresas, a imprevistos, mientras esté bien delimitado cuál es el ámbito de actuación de cada sujeto en el proceso, las partes, los abogados, el juez. Eso creo que es el concepto central del garantismo. Es decir, eh, permitir que el debate de alguna manera lo impulsen las partes y que el juez intervenga para dirimir las controversias, pero que no tenga eh, posibilidad de inmiscuirse en cuestiones probatorias bajo las tradicionales, los argumentos de la verdad jurídica objetiva, material objetiva, y entonces son todas cuestiones que desde el punto de vista del profesional indirectamente de la parte, por ahí alteran a veces muchas estrategias que uno ha tenido a la hora de defenderse y, por ejemplo, ha optado por no ofrecer determinada prueba y de golpe esa prueba entra por la ventana al juicio. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cuál es su opinión de las medidas con respecto a las medidas mejor proveer y qué aplicación tiene usted al respecto como juez de primera instancia? Yo no las aplico. Si bien tengo, como comenté también muy por arriba, Río Negro, diría que si este código que se proyecta para la provincia de Neuquén se sanciona, va a quedar en una línea con mucha oposición a lo que es este código. Está en proceso de transformación. Mencionaba lo de Río Negro porque es una facultad, hay muchas más potestades para el juez, y el juez podría eventualmente ordenar alguna medida de mejor proveer. Yo no las utilizo. Esa es la realidad. No he dispuesto medidas para mejor proveer. Como dije, comulgo bastante con la doctrina garantista y trato de mantenerme con esa neutralidad. Muchas gracias. Bueno, bueno. En primer lugar, me gustaría. Está por la red, pero. No, porque con varias preguntas para hacer.
Me gustaría que usted se haga una autoevaluación como magistrado que es actualmente, lo más, digamos, sintética posible si se puede, de si tiene al día juzgado, cómo ha llevado su trabajo adelante, a ver si se tiene que autoevaluar. Bien, bueno, en términos generales y autocríticos, sin falsa modestia, voy a decir que considero que mi desempeño fue sólido, acorde con lo que se espera de un magistrado. Desde el punto de vista de la dedicación y responsabilidad, compromiso ha sido total. Ustedes suelen solicitar informes sobre licencias y demás. Yo, como mencioné, va a ser casi 8 años que me desempeño como juez y no falté jamás. Todas mis licencias son licencias ordinarias por feria judicial o compensación de feria. Eso me parece que ya es un primer dato para significar mi dedicación. Luego de lo funcional me adapté muy bien, como dije, me encontré con lo que esperaba, con los desafíos que quería encontrar cuando decidí asumir la función. Eh, no le escapo a la responsabilidad, ya lo dije, me movilizó en su momento en lo multitemático que resulta un juzgado civil y comercial de primera instancia. Uno en la profesión por ahí está por cuestiones de práctica o de demanda, por ahí termina más encasillado en algunos asuntos puntuales. Si bien yo tuve una práctica general del derecho bastante amplia, no diría que abarqué todas las ramas en las que entiendo un juzgado civil y comercial de primera instancia, con lo cual era algo que me motivaba también, me permitió foguearme en otras temáticas, concursos de quiebras, que por ahí no tenía tanta experiencia, y bueno, buscaba eso. A mí me gusta mucho el estudio del derecho, profundizar, y encontré un ámbito donde puedo desarrollarlo absolutamente y sobre todo con una finalidad práctica, porque me gusta trabajar en base a la búsqueda de una solución. Es decir, no teorizar, sino que profundizo en lo teórico, pero siempre con la mirada de dar una respuesta. Sobre el funcionamiento del juzgado, es el juzgado más viejo de Cipolletti, es el juzgado civil 1. Bueno, ha atravesado distintas situaciones por distintas razones también. Cuando lo asumí tenía un atraso importante, no solo de sentencias que ya estaban vencidas, sino también de muchos autos a sentencia que por ahí en los primeros días, cuando hice un relevamiento, vi que había unas cuestiones en espera que también había que abocarse. La realidad es que gradualmente se fue revirtiendo ese atraso. En la pandemia prácticamente quedó al día el tribunal, pues por distintas vicisitudes hemos tenido altibajos. Eh, yo ya pasaron por el juzgado a mi cargo 5 secretarios, un poco en 5 años, en 7 años y medio. Eso sin querer obliga a reestructurar el equipo, a volver a tratar de trasladar la impronta, organizar y, digamos, consensuar la metodología de trabajo. Lo mismo ocurrió con el personal. Se estableció ya desde el año 2023 la oficina de tramitación integral, lo que era el personal de los juzgados pasó a la oficina de trámite, que no es algo tan equivalente a lo que es la oficina judicial de Neuquén, pero tiene algunos rasgos parecidos. Pero bueno, esto venía a colación de que fue cambiando o rotando la gente y hace muy poco también, bueno, este año fue particular, no tuve, se llama abogada referencista por algunos meses, no es tan similar al relator, pero es la que por ahí contribuye con los proyectos de sentencia y es clave. Y lo mismo, hace pocas semanas se cambió el personal de la unidad jurisdiccional por concursos internos, así que estamos redefiniendo el equipo. Hoy el juzgado tiene un atraso de unas 12, 15 resoluciones, no es significativa, ya lo tenemos relevado y también tenemos proyectada la forma de ponerlo al día. Estamos trabajando en eso. ¿Me puedo hacer? Ya que está hablando de su juzgado, en las redes y en algunos medios informativos ha aparecido una causa que tramita, creo que acá en Neuquén, no la tengo, sí, acá en Neuquén, por supuestamente una estafa con la construcción de unas viviendas donde hicieron algún comentario respecto a su actuar. Doctora, ¿Me podría comentar? bueno, muchas gracias por la pregunta. Le agradezco porque, bueno, obviamente parte de la función judicial es también estar expuesto a opiniones, a comentarios sobre los cuales uno no se puede hacer eco de cada cosa
que se publica, eso lo asumo, de ninguna manera me interesa censurar ningún tipo de opinión. El caso que me preguntan no es una causa de Neuquén, me ha llegado, y ahora por ahí brevemente voy a tratar de explicarlo, gente de mi confianza me envió ya lo que se publicó en tal lado, y había alguna referencia a un concurso preventivo que no tramita en Cipolletti, que no tramita en Neuquén, sino en mi juzgado. Es la presentación de un concurso preventivo reciente, de una sociedad del rubro inmobiliario, de proyectos inmobiliarios, y bueno, con la prudencia que amerita la situación, primero porque es una causa que está en trámite, desde la propia presentación o solicitud de concurso preventivo y de las repercusiones mediáticas del caso, ya advierto que hay una gran cantidad de damnificados, gente que aparentemente ha invertido para comprar una vivienda, un terreno, le han prometido casas terminadas o departamentos, y hay distintos proyectos en distintas situaciones. Hay gente que ya está viviendo en las propiedades pero no ha podido escriturar, gente que quedó a mitad de camino en su proyecto, no se concluyó la obra, y otras donde directamente ni siquiera se comenzó. Eh, el trámite es un trámite que no tiene ninguna irregularidad. El comentario concreto fue, y lo voy a decir porque se publicó, el juez de Virgilio le da más plazo a la deudora, y la realidad que, primero que, insisto con la prudencia que ya señalé, primero comprendo absolutamente desde la empatía cuál es el sentimiento que puede tener cualquier persona perjudicada en una situación de estas. Entiendo incluso cómo se están movilizando, las respuestas que están exigiendo, pero lo cierto es que desde lo estrictamente procesal, lo que es el trámite del concurso, la única situación que surgió, la explico muy rápidamente. Hoy la publicación de dictos, hay que hacerlos en un proceso universal como es el concurso preventivo, una vez que se dispone la apertura. En Río Negro se publica en la página oficial del Superior que provee la página propia del Poder Judicial, y desde esa misma página lo toma el boletín oficial. Los edictos ingresaron el 3 de octubre, y por razones que no dependen ni del tribunal ni siquiera de la parte deudora, de la concursada, se publicaron recién el 30 de octubre. A partir de eso, una presentación del Fisco Nacional, de DGI, Arca hoy, nos advierte que los edictos habían publicados en el boletín oficial en tal fecha, y que eso obligaba a reprogramar todos los plazos que tiene el concurso preventivo, los plazos para verificar créditos, la audiencia informativa, los informes de la sindicatura y demás. Simplemente en base a esa cuestión objetiva y a la presentación de la abogada del Fisco, es que se tuvieron que recalcular plazos. Esto de ninguna manera supone ninguna irregularidad, y por el contrario, lo hemos charlado con el secretario, y casi que entendimos, yo asumí la responsabilidad, que incluso era en beneficio de los damnificados, lo que ellos pueden interpretar como que se postergan los plazos, en realidad es más plazo para verificar, pero a su vez para evitar cualquier tipo de planteo sobre nulidades, sobre que no se respetó el plazo, y en ese caso sí perjudicar el avance del concurso. Así que no hay ninguna irregularidad, no se planteó, no vi tampoco ni me han comentado mucho más de lo que recién le expliqué. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, yo lo voy a llevar a una pregunta de opinión. Si bien lo que usted actualmente, la función en cuanto a la materia no es laboral, pero sí tiene que ver en un contexto comparativo. El tema de RT. A mí me llamó la atención una jornada que se hizo y en la Universidad de Comahue, que el nivel de litigiosidad del tema de RT en Río Negro había bajado respecto de lo que pasa acá en Neuquén, donde usted podrá observar que en la Cámara los porcentajes, y esto se expande en toda la provincia, el tema, lo que más hay hoy circulando en el juzgado es materia de retiro y despido. Entonces, no sé si ha tenido oportunidad de evaluar esta situación, y en su opinión, que ya no sé si es jurídica solamente, sino más de política general, ¿qué se puede o cómo se debería hacer para bajar el nivel de electricidad que se tiene hoy? No sé si fui
Sí, sí, gracias, doctor. Eh, bueno, creo que hay varias cuestiones también que definen estas situaciones diversas que usted planteaba, en lo que tiene que ver con la materia propia de riesgos del trabajo y la litigiosidad que se genera. Una diferencia sustancial radica en la obligatoriedad que rige en la provincia de Río Negro de atravesar la vía administrativa, puntualmente el paso por las comisiones médicas de la superintendencia, con lo cual ya esa primera cuestión obviamente se traduce automáticamente en un filtro, es decir, primero hay que pasar por esa instancia, se resuelve, se acuerda, se paga, y no existe la acción directa ante la Cámara del Trabajo, que actúa como tribunal, si bien es Cámara, actúa como tribunal eh, único, instancia única. Eso no sucede en Neuquén. Neuquén, si bien adhirió a la ley con algunas limitaciones operativas, difiriendo su aplicación hasta tanto esté garantizado la cobertura de las comisiones médicas en todo el territorio, sí, por cuestiones O de... por lo menos en Zapala. O 5, o por lo menos en Zapala en el Es, interior. exactamente, la cuestión responde a la accesibilidad mayormente, y en estos términos, obviamente la vía directa es la acción judicial. Entonces, ya de entrada hay una cantidad que ingresan directamente, y después siempre ha sido una temática que no digo que en Río Negro no existan, por el contrario, también es una materia muy frecuente en la Cámara Laboral, pero ya más acotada a discutir el porcentaje de incapacidad, que no se concuerda con la comisión, pero no, no tiene digamos, la impronta o la influencia que se nota acá en Neuquén. Luego también, bueno, hay una corriente, son las materias más típicas, y también mencioné los accidentes de tránsito, es decir, lo que más se litiga generalmente es accidentes de trabajo y accidentes civiles, llamémosle. Por lo tanto, eso también siempre sobrevuela, y ahí se especula muchas veces con determinadas indemnizaciones, a veces no contribuyen que no haya criterios uniformes, entonces uno juega la suerte de decir, bueno, vamos a esperar porque si nos toca en este tribunal o en esta sala, por ahí nos reconocen algo más. Y creo que son cuestiones que yo no estoy en la Cámara. eh, yo creo que trataría de llevar una impronta no hablo de plenarios de Cámara, ni mucho menos, pero tratar de relativizar, de reducir, sobre todo en temas centrales, de reducir los conflictos en cuanto a criterios. Es difícil esto, por ahí a veces se entiende que conspira contra la independencia, que en un tribunal colegiado siempre es positivo, es saludable el disenso, pero hay temas que por ahí uno tiene que poder ceder a su visión, que no siempre hay una sola, ni es la que debe predominar. Por ahí uno incluso puede tener convencimiento, pero si hay otras 5 personas que tienen otra corriente, por ahí es más fácil y más claro, más previsible para quien está litigando. Dice, bueno, tampoco, si no prevalece esta solución, es que la solución es injusta, y creo que eso es algo para trabajar. Hoy inclusive en el Superior Tribunal de Justicia, puede corroborar el doctor, están llegando aspectos procesales que podían estar resueltos en las instancias anteriores, y aunque no tiene sentido litigarlo allá. Y aunque tiene que ver un poco con hacia dónde va también, porque a veces distintas salas dan distintas soluciones en autores distintos, lo que se da. Entonces, esto tiene que ver un poco con el PSJ también va a ir de alguna manera marcando ciertos criterios jurisprudenciales en cierta materia. Y aún así hay fallos de la Cámara que no acatan directamente. Entonces, Sí, yo tengo una visión más práctica. Bueno, trabajo en Río Negro. Río Negro tiene ya, tanto en la ley orgánica como la Constitución, prevé la doctrina legal obligatoria, con lo cual, eso sin querer, y volviendo a lo de las reglas claras, es algo que da mucha seguridad a quien litiga, y por a su vez también orienta al juez en la forma que tiene que resolver determinada temática. Eh, si bien no rige eso en Neuquén,
yo soy muy respetuoso de los criterios de los superiores, pero sobre todo porque entiendo, o, resalto digamos, ese fin de uniformar la jurisprudencia que tiene una sentencia del máximo tribunal de la provincia, o en el caso de la Cámara, si visto de la instancia. Por eso yo creo que tengo un perfil mucho más práctico. Si el tema ya está resuelto, si hay jurisprudencia que ya definió cómo tratar esa temática, me parece que ahondar en aspectos personales o perder tiempo y energía Sin renunciar al criterio personal. no, sin renunciar, por supuesto, pero por eso lo tomo desde una finalidad estrictamente práctica, que creo que beneficia. Por último, Sí, doctor. ¿cómo ha sido usted respecto al tratamiento que le ha dado a los matriculados, ejercicio de su judicatura, y cómo sería la relación que usted tendría con la matrícula en general? Acá, respecto a si atendería al abogado, no corresponde atenderlo, ¿cómo lo ha manejado? ¿Cómo lo haría? Bien. En mi caso, bueno, yo tengo la experiencia de haber sido abogado, casi 20 años. eh, Ejercí mayormente en Cipolletti, también en Neuquén, tuve el estudio indistintamente en las dos provincias, en los últimos 7 años, antes de acceder al Poder Judicial, en Neuquén. Pero conozco y conocí a muchos profesionales, en su momento colegas. Cipolletti, por lo menos, siempre se caracterizó y nos encargamos de que llegue esta línea al colegio, a los matriculados. Son tribunales de puertas abiertas, en algunas salvedades, que por ahí los vamos a charlar, sí, en el sentido que si algún profesional se acerca a la mesa de entradas, necesita hablar con el secretario o con el juez, por supuesto vemos por qué razón es, si tiene que ver específicamente por alguna causa, particularmente sobre alguna incidencia que involucre a la otra parte, eso lo tomamos con cierta distancia. No, doctor, preséntelo por escrito, solicite una audiencia. Si es una cuestión de trámite, no, doctor, porque estoy tratando de diligenciar esto en tal lado y no nos permite el después, adelante, doctor, toma asiento, qué problema tiene, cómo lo podemos resolver. Eh, en mi juzgado, o unidad jurisdiccional, como se denomina ahora, tienen la instrucción de que se atiende a todos los profesionales. eh, a veces el personal no, pues dice que quiere hablar, ahora voy yo, me acerco, lo converso y por suerte algo que me llamó la atención porque era una de mis no preocupaciones, pero por ahí como era un profesional de trayectoria, conocido en Cipolletti, me imaginé, digo, voy a ser juez y van a aparecer a cada rato por el despacho, todo lo contrario, por mi forma de ser. eh, Se ha mantenido una distancia muy equilibrada, primero que no me han visitado tanto, y segundo que siempre fue con requerimientos muy concretos y atendibles en estos términos que comenté. Yo creo que se merecen, y es así, el mismo respeto que los jueces, así lo prevén también las leyes, y es algo que no lo digo, porque me han elogiado mucho, es decir, soy la misma persona cuando ejercía que como juez. Y eso habla de mis cualidades personales y de mis valores, que es algo en lo que me apoyo muchísimo. Muchas gracias. Bueno, doctor, ha sido muy amplia la entrevista, por lo cual le voy a hacer una sola pregunta, porque a lo largo de su relato he ido anotando algunas cuestiones que tenía para preguntarle. Lo único que me queda, que me gustaría que me defina qué es la independencia del juez y para qué un juez tiene que ser independiente. Bien, la independencia, Más allá de la independencia con los otros poderes, ¿no? bueno, básicamente la independencia apunta, desde mi concepto, a que el juez actúe libre de cualquier influencia. ¿Sí? Eso principalmente, tanto de los poderes públicos como de cualquier particular, cualquier persona que se pueda suponer poderosa, que el juez se sienta restringido o limitado en cuanto a resolver en la forma que considera. Yo a su vez tengo una visión más amplia, que no es una visión genuina, sino que es de la filosofía jurídica, que incluso la independencia judicial exige a veces diferenciarse de las propias convicciones, es decir, yo no puedo mezclar mis convicciones personales sobre lo que yo considero que sería o no sería justo y aplicar la ley de una manera diferente a como la tengo que aplicar. Entonces, yo eso lo tengo muy claro y me da
mucha tranquilidad en mi manera de conducirme, porque por suerte, si bien empatizo, me, me involucro en la problemática, lo comprendo, pero eso no me condiciona para decir, pero la forma de resolver esto es conforme a esta norma. Yo, si fuera el afectado, me gustaría que la solución fuera esta, pero no lo puedo pensar así. Eh, entonces, eso lo tengo constantemente en cuenta en el ejercicio diario de la función. Y como decía recién, me da mucha tranquilidad, no reparo en si yo tengo que aplicar tal doctrina, tal fórmula, uy, pero mirá el monto que dio, es mucho, es lo que hay que aplicar. No empiezo a matizar con, me parece mucho, lo mismo en materia arancelaria, fui profesional, por ahí la visión interna, cuando uno ingresa, también uno ve desde la otra ventanilla a los profesionales y siempre por eso valoro mucho esta doble práctica que adquirí, porque el profesional piensa que, uy, lo que cobran los jueces o los funcionarios y no hacen nada, cosa totalmente alejada de la realidad. Y lo mismo internamente es, uy, mirá, hizo esta causa o esta sucesión, lo que hay que regular. Bueno, está la ley arancelaria, hay una escala, había un patrimonio importante, la regulación es esta. A mí me deja absolutamente tranquilo esa metodología de trabajo. Eso prácticamente es lo que refiere el garantismo procesal del que hablaba, que es lo que dice la escuela de Alvarado Belloso, ¿no? El apego a la ley y no buscar a las tabulaciones, las oscilaciones, la interpretación que más o menos pretende después, donde intervienen cuestiones subjetivas. Así que Exactamente. me Bueno, parece muy bien. Gracias. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Tengan buen día. Chao, hasta luego. Hasta luego.